Hola, ¿qué tal? Estamos en Café Sin Ego. Yo soy Mónica Salmón y estoy entrevistando al doctor Rafael Franco, que es internista e infectólogo. Muy buenas noches, doctor. Perdón porque hemos tenido muchísimos problemas de audio y demás, pero aquí estamos. Bienvenido a Café Sin Ego. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que es algo súper importante este espacio y pues nos gustaría que nos platicara un poco cómo estamos viviendo ahorita COVID en México, nuestra situación actual. Ok, pues mira, no es muy diferente a lo que estamos viviendo en otras partes de América, tanto en el norte como en el sur. Y sí podemos decir que es un poquito diferente a lo que ha ocurrido ya en algunas otras partes, en otros continentes como Europa y Asia, que ya han transcurrido pues etapas de esta pandemia y que han salido algunas otras etapas epidemiológicas. Sin embargo, aquí en México específicamente, pues sí estamos todavía pues una situación, yo diría, importante o alarmante desde el punto de vista epidemiológico, ya que hay una gran cantidad de contagios, ¿sí? Entonces, uno de los puntos importantes ahorita que debemos de tener en mente es que la cantidad de personas que se pueden seguir contagiando es muy alta. Y por lo tanto, aunque hemos pasado ya a unos colores de semáforos en algunas ciudades del país, pues afortunadamente no quiere decir que ya la hemos librado y que podemos hacer nuestra vida de forma normal o rutinaria como antes de la pandemia, ¿no? Sino que debemos de seguir pues tomando medidas de precaución, sobre todo aquellas personas que no nos hemos infectado o que vivimos con personas que no se han infectado. Claro. El tema que mencionábamos, el cubrebocas, tan importante su uso. ¿Por qué es necesario el uso y que no soltemos, no nos confiemos el dejar de usar cubrebocas? Ok, pues mira, por una razón muy simple, la enfermedad se ha visto que se transmite principalmente por la vía de transmisión aérea. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, teniendo una conversación cercana o incluso cantando, se ha demostrado que se puede transmitir la enfermedad. Y esto sobre todo en las personas que están asintomáticas. Nos queda pues como que a todos muy entendible que el hecho de que uno tenga tos o estornudos, pues es una forma pues común de transmisión. Pero muchas veces como que no se nos viene a la mente que el hecho de tener una charla o comer con alguien de una forma cercana o como les decía, incluso cantar, pues puede ser una forma de transmisión y esto sí se ha demostrado. Entonces, el cubrebocas, el hecho de portarlo, pues es una barrera para que estas gotitas que salen a la hora de hacer estas actividades, pues se detengan. Y también, pues de cierta forma, aunque no es su principal uso, pues es una barrera para las personas que están frente a las personas infectadas. Uh -huh. Claro, y el contacto, o sea, de manos, o sea, como evitar ese contacto. Claro. Esa es la segunda causa de contagio de esta enfermedad. Como les dije, la principal es la respiratoria y la segunda es el contacto directo. Entonces, este contacto, pues de superficies sucias, que a la hora de que nosotros estamos hablando, estornudando, tosiendo, pues llegan a caer esas partículas a las superficies y a la hora de que nosotros tocamos, nos llevamos esas partículas a las mucosas, ojo, nariz, boca y es por ahí donde entran hacia nuestro organismo. Ahorita, por ejemplo, nosotros no estamos con cubrebocas porque pues hay una barrera virtual, ¿no? Pero incluso hay gente pues que, bueno, podría criticarnos porque no traemos en nuestras casas cubrebocas, pero hay que ser juiciosos en eso, ¿no? A menos de que tengamos contacto físico con alguien, ahí sí es conveniente tener un cubrebocas. Claro, y estos cubrebocas que también tengo entendido que no todos los cubrebocas cumplen esta función, ¿no? Que hay cubrebocas que están pues diseñados justamente para no dejar pasar o no dejar salir, porque veo de pronto que en las esquinas venden estos como pedacitos de tela que sí logra pasar las partículas, atravesarlas de la tela. Entonces la gente se confía porque cree que ya trae, o sea, un pedazo de tela que lo cubre. ¿Qué tanto cubre esto? ¿Qué tanto no? O sea, evidentemente los cubrebocas, dependiendo de la actividad que nosotros desempeñemos, pues son los cubrebocas que vamos a requerir pues para la protección. No son los mismos los cubrebocas hospitalarios como los que tú dices. Los cubrebocas de uso comunitario, como los que venden en las esquinas, que están hechos de algodón, pues evidentemente no serán adecuados para un uso hospitalario
pero de cierta forma sí podrían tener una barrera o ser un adecuado uso para una vida cotidiana, ¿sí? Pero si tú me dijeras, me lo pongo en el hospital, la verdad es de que te diría que no, porque lo más probable es de que no pueda yo proteger al 100% a alguien que es vulnerable a complicarse pues, de esta enfermedad. Se recomienda que, o sea, algo con esos cubrebocas de tela para la gente que los está usando, que los lave frecuentemente, todo, o sea, ¿cuál es el uso que le debe dar correcto para que haya Sí, menor contagio? los cubrebocas pues deben de tener, al igual que los cubrebocas hospitalarios, pues una vida media, es decir, cumplen cierto tiempo y se deben uno o lavar o desechar. En el caso de los hospitalarios, pues generalmente se desechan, pero en los domiciliarios, estos que pues son de algodón o incluso algunas personas los han hecho, pues lo recomendable es estarlos cambiando y lavando de forma diaria con la finalidad pues de que no se queden impregnados ahí de partículas y que alguien más los vaya a agarrar y entonces se puedan infectar. Sobre la superficie que hablábamos, que se queda el virus, ¿cuánto tiempo se queda en ciertas superficies activo? Pues también se han hecho ya muchas evaluaciones desde el punto de vista de molecular y se ha visto que dependiendo las características de la superficie es lo que pueda llegar a vivir el virus. No es lo mismo una moneda que un papel o un cartón. Sin embargo, en promedio, para no entrar en tantos detalles, pues la vida útil de estas superficies para que el virus permanezca ahí latente es entre 1 a 3 días. En algunos estudios incluso se ha observado que puede llegar a tener partículas virales hasta 9 días. Pero aquí lo importante es la viabilidad del virus, ¿no? O sea, generalmente el virus no puede ser viable más de 3 días en las superficies. Más de 3 días. Para quitarlo, doctor, ¿es suficiente la limpieza? ¿Cómo? Pues así como cualquier otra limpieza, no hay que exagerar poniendo sosa cáustica o productos muy complejos químicamente. Este virus está compuesto de una membrana de lípidos, ¿sí? Y esto es como una membrana grasa. Entonces, así como cuando nos llenamos de grasita, cuando cocinamos o las superficies de la cocina que le ponemos jabón y agua, de la misma forma podemos limpiar las superficies y nuestras manos, ¿sí? Entonces, jabón y agua, alcohol en una toallita o bien una solución con hipoclorito de sodio, que es cloro. También eso ayuda a eliminar inmediatamente el virus. El virus se elimina rápido. Pero no nos cansemos entonces de lavarnos las manos constantemente y de tener estas medidas. El virus llegó para quedarse. Punto. ¿Eso es cierto? Así es, así es. Y esto me voy a retomar un poquito al caso de la influenza, que en el 2009 pues, nos pasó de una forma más o menos similar, aunque es un virus diferente, pero por la cuestión de la estacionalidad, ¿a qué me refiero con esto? Que dependiendo del año, pues hay una mayor concentración de este virus porque las personas tendemos a confluir entre nosotros por la temperatura, por reuniones, etcétera, y es cuando hay más picos en estas estaciones de estas enfermedades virales. Al igual que influenza, pues coronavirus estacional, porque también hay coronavirus estacional, se ha visto que los meses donde más infecciones hay es en enero a abril o enero, mayo. Entonces, muy probablemente, pues lo vamos a estar viendo en estas estaciones o en estos meses, pues a partir del próximo año. A partir del próximo año. Algo que hablábamos, es importante, o sea, mantenerse con una vida sana, ya sea ejercicio, alimentación, para evitarlo, vitaminas. ¿Qué podemos hacer con las personas que ya están contagiadas, que están viendo el programa? Para las personas que ya están contagiadas, lo que deben de hacer es entender que esta es una enfermedad respiratoria principalmente y que pueden tener algunos síntomas sistémicos, es decir, fuera del sistema respiratorio, como son dolor de cabeza, dolor muscular, articular, o bien incluso algunas personas se han quejado de lesiones en la piel, ¿no? Pero lo más importante es la cuestión respiratoria. Entonces, si estamos encerrados en casa por esta enfermedad, hay que vigilar la cuestión respiratoria, que es lo que nos puede llegar a complicar. Es decir, dolor en el pecho, falta de aire, ¿sí? O que yo no pueda entablar una conversación. Esos son datos de que algo no está bien.
También se recomienda el uso de un aparato para medir la oxigenación. Entonces, si está bajo, también nos puede orientar a que pues, necesitamos una atención médica, aunque nosotros no nos sintamos tan mal. Entonces, lo que hay que hacer es vigilarnos, ¿no? En primer punto. En un segundo punto, pues es atender a nuestro cuerpo con una alimentación pues adecuada, balanceada, hidratarnos bien para que las mucosas estén en adecuadas condiciones y tratar de descansar. El descanso para todas este tipo de infecciones es sumamente importante porque hagan de cuenta que es como una batalla dentro del cuerpo. El sistema inmunológico está tratando de atacar pues esta infección y si nosotros no tenemos un reposo, pues no vamos a sentirnos de forma adecuada. Entonces, estas cosas nos van a ayudar pues para ir sintiéndonos un poco mejor si es que estamos infectados y teniendo pues reposo en casa. ¿Cuáles son los síntomas? Esos son los síntomas donde ya decides ir al hospital. O sea, la gente, por lo que yo he visto, tiene muchísimo miedo de ir a los hospitales. Entonces, Así es. ¿en qué punto se toma ya la decisión para no llegar demasiado tarde y que se llegue a tiempo a una atención hospitalaria? Ok, los síntomas pues pueden ser muy variados de persona a persona porque no todos somos iguales, ¿no? Algunas personas empiezan con fiebre, otras empiezan simplemente con un poco de escurrimiento nasal o dolor muscular. Y puede ser que estas mismas personas pues no tengan más síntomas, pero sí hay cierto grupo de personas que son las que tienen factores de riesgo que se pueden llegar a complicar con la cuestión respiratoria. Lo que se ha observado es que después de la primera semana es cuando se llegan a presentar la mayor cantidad de complicaciones, es decir, la segunda semana es la crítica y es la que deberíamos estar vigilando más, sobre todo si convivimos con una persona que pueda tener factores de riesgo, como son adultos mayores de 65 años, personas con diabetes, hipertensión, alguna enfermedad pulmonar, cardiovascular o que tengan su sistema inmunológico pues, con alguna alteración, ¿no? Entonces, si estas personas conviven con nosotros o si nosotros formamos parte de este grupo de personas, pues hay que estarnos vigilando porque en esta segunda semana es cuando pueden llegar a presentar estos síntomas que les decía, falta de aire, dolor en el pecho o que la oxigenación esté baja o fiebre persistente. ¿Y el contagio de ellos hacia los demás es desde el inicio? Pues lo que se ha observado es que las personas requieren 5 días para poder manifestar síntomas. Entonces, una persona que tiene síntomas hoy, supongamos, pues tiene un antecedente de que en los 5 días previos pudo haber infectado a alguien. Entonces, por eso es que estas medidas de distanciamiento, de portar cubrebocas son muy importantes porque aunque uno no lo sepa, no haya desarrollado síntomas, pues muy probablemente 1 o 2 días antes pudiste haber contagiado a muchas personas si no llevaste las medidas de precaución adecuadas. No hay manera de saber si una persona es asintomática, ¿verdad? Hasta que le dé. O sea, no hay forma alguna. Sí, algunas personas, sobre todo hay muchos jóvenes, que por alguna razón se han realizado la prueba molecular, que si quieres ahorita hablamos un poquito acerca de estas, eh, por alguna razón, y han salido positivos sin tener ningún síntoma. Estos se llaman los portadores asintomáticos, es decir, tienen el virus, pero hay algo en su organismo, la edad, que están pues perfectamente alimentados, que su sistema inmunológico está al 100%, que hace que no desarrollen pues síntomas. Y por lo tanto, estas personas, pues como no lo saben, y así hay muchos en nuestra población, pues podrán estar contagiando a otras que desafortunadamente sí se pueden llegar a complicar con síntomas o con alguna cosa de gravedad. Es lo que se decía, ¿no? De los niños con los abuelos, que podrían ser, o sea, asintomáticos y llevarle el virus a las personas mayores, a los abuelos, y ahí podríamos tener como un síntoma de complicaciones bastante serias. Exacto, esta es una situación pues social un poco compleja, ¿no? Porque pues también por la vida que llevamos, sobre todo en las ciudades, y los que trabajamos pues en la tarde o en la mañana o en la noche, pues tenemos que tener la ayuda de muchas personas
y algunas de ellas son los adultos mayores. Entonces, los que tenemos hijos, pues muchas veces nos apoyamos de nuestros papás o tíos y pues desafortunadamente pues tenemos que poner a ellos en riesgo, ¿no? Por eso es que es muy importante que si identificamos que algún niño o incluso nosotros mismos tenemos síntomas, pues tenemos que aislarnos para no contagiar a los demás. En todos los estudios, en toda la carrera, me gustaría que hablaras un poquito, o sea, de la trayectoria que has tenido para la siguiente pregunta que voy a hacer. Los estudios que has tenido, la formación que tienes, ¿nos podrías compartir? Ok, ok. Pues yo soy médico cirujano de formación de la UNAM. Posteriormente hice una especialidad de medicina interna y una subespecialidad en infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Y posteriormente hice una maestría en ciencias médicas en la UNAM y una maestría en microbiología médica en la London School of Hygiene and Tropical Medicine en Londres. Y Y actualmente soy el jefe de infectología del Instituto Nacional de Rehabilitación. en la historia de las pandemias, ¿cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo con la tecnología que tenemos, con la información que tenemos, ya a título personal? O sea, Pues mira, a mí ya es la segunda que me toca, o sea, tal vez no me veo tan viejo, pero sí ya me tocó la de influenza y vivirla ya como infectólogo. Entonces, a pesar de que en aquel entonces había ya algunas de las tecnologías que tenemos en la actualidad, no se compara para nada en la rapidez y en la posibilidad de poder hacer diagnósticos para este tipo de infecciones. Entonces, yo creo que sí tenemos una muy buena oportunidad de tener un diagnóstico cuando lo llegamos a realizar o a solicitar, pues pronto y adecuado para los pacientes que tienen o que sospechamos de esta infección, con la finalidad de poder mitigar la transmisión a otras personas. Entonces, ese es un punto, pues, que sí, efectivamente, en las pandemias previas no lo teníamos. Y también la posibilidad o el acceso, pues, para diversas tipos de técnicas de laboratorio, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, las técnicas moleculares que tenemos en la actualidad, que son las ideales para hacer el diagnóstico, pues son muy útiles, muy accesibles y el costo sí ha disminuido importantemente a diferencia de lo que en el pasado existía. Y el otro punto es que tenemos también pruebas serológicas que nos ayudan a tener información de qué es lo que ha pasado en las semanas previas, a pesar de que nosotros no tengamos síntomas. Y nos pueden dar una idea, sobre todo si alguno de nosotros quiere saber si ya tuvo o no tuvo contacto con este microorganismo, pues con la finalidad de poder esclarecer un poco el background de nosotros mismos hacia este microorganismo. y esas pruebas son, tengo entendido que son dos. Así es. Las pruebas moleculares es aquella que muy probablemente algunos de los que nos escuchan ya se las hicieron por medio de un hisopo que se introduce en la nariz con la finalidad de obtener células del epitelio respiratorio, que es donde se encuentra el virus, y posteriormente se extrae el material genético y se analiza. Si esa prueba sale positiva, pues quiere decir que el virus está allí. Sin embargo, a pesar de que es el gol estándar para el diagnóstico, pues algunos pacientes se pueden llegar a escapar y esto es algo muy importante que deben de saber los que nos escuchan, porque aunque yo tenga fiebre, tos, ahorita en este momento de la pandemia y mi prueba salga negativa, no descarto que yo pueda tener la infección, porque mucha gente se puede ir pues con la idea de que, ay, qué bueno, ya la libré porque salió mi prueba Una negativa. gripa normal. Exacto. Ajá. Pero algunas personas se pueden llegar a escapar. Y el otro tipo de pruebas son las pruebas que se hacen a nivel sanguíneo, que lo que evalúan son la formación de anticuerpos que cada uno de nosotros tenemos. Y estos anticuerpos son moléculas que ayudan a fijar o a neutralizar los microorganismos, de tal forma que cuando nosotros nos exponemos nuevamente al virus, pues estos anticuerpos lo bloquean. Entonces, estas pruebas lo que hacen es ver este historial y pues hay dos rubros, un historial como, digamos, agudo-agudo, o sea, una infección muy reciente,
y un historial a largo plazo. Aquellos pacientes que muy probablemente ya les dio una infección hace años, entonces también incluso se puede ver en esta memoria de anticuerpos. Entonces, estas dos son las dos herramientas a grandes rasgos que tenemos en la actualidad, la molecular y la serológica. Y con estos anticuerpos, para las personas que tuvieron COVID, que les dio muy fuerte, ¿les puede volver a dar? O sea, hay gente que genera anticuerpos o que no genera. Porque tengo Pues entendido que hay personas que les ha dado, pero no generaron anticuerpos. es correcto. Lo normal es que todos los que nos lleguemos a infectar de algo, debamos de formar anticuerpos. Sin embargo, sí se ha visto que en algunas infecciones, en esta zona de ellas, que las personas que tienen una infección leve, por ejemplo, asintomáticos, o que solo tienen una gripe común y corriente, que te sientes mal 3 días y se te quita, estas personas, a la hora de hacerles estudio de anticuerpos, tienen una menor formación de los mismos, a diferencia de las personas que desafortunadamente tuvieron una complicación que los hizo ir a una terapia intensiva y que afortunadamente salieron bien de allí. Ellos tienen una formación de anticuerpos mucho mayor y de mejor calidad. Sin embargo, ahorita no se sabe muy bien, o sea, qué es lo que pueda pasar con las personas que forman mucho anticuerpo, cuánto les vaya a durar, si realmente son de utilidad, o a la inversa. Las personas que no forman anticuerpos porque tuvieron una infección muy leve, no quiere decir que forzosamente se vayan a infectar nuevamente. Posiblemente les dé algo pues, muy banal, muy leve, o simplemente pues ya ni se den cuenta de que les volvió a dar coronavirus y se la van a pasar pues muy tranquilos, ¿no? O sea, es como el caso de las vacunas. Las vacunas de influenza, por ejemplo, algunas personas se pueden llegar a infectar de influenza a pesar de ponerse la vacuna. Y no quiere decir que la vacuna no haya sido útil, sino que específicamente esa persona no formó una cantidad de anticuerpos adecuada, pero que si no se lo hubiera puesto, posiblemente esa persona hubiera dado al hospital en vez de haberse quedado en casa con una infección, pues mucho más tranquila por haberse vacunado. ¿Sí? Ok. Entonces, en la parte de emociones, nuestra relacionalidad con este virus, ¿cómo se vive en un hospital? ¿Cómo ha cambiado ahora? Pues bueno, en un hospital la verdad es de que todo esto ha sido un auge importante, nos ha cambiado la vida, eh, la situación que se vive es, pues, digamos, yo le diría con un poco de tensión, porque no sabemos muy bien si el que está enfrente de nosotros, pues puede ser un riesgo para nosotros o si nosotros seamos un riesgo para el paciente, evidentemente, si no nos protegemos de forma adecuada, tanto para prevenir una infección en nosotros como para el paciente. Entonces, esa siempre ha sido, desde que empezó esta situación, pues una situación de mucha tensión y preocupación. El otro punto también es el hecho de saber que pues, posiblemente mi compañero está enfermo y que a la hora de convivir yo con él como personal de salud, pues me pueda yo enfermar y por lo tanto pues también pueda yo caer con esta misma infección, ¿no? Y eso también pues es un temor constante que no solamente por ver a un paciente pues nos podemos enfermar, también por el ambiente médico o el ambiente de paramédico pues también nos podemos llegar a contagiar. Otro punto en cuanto a esta pues emocional es en algunos hospitales donde yo he tenido también compañeros es el hecho pues de tener una gran cantidad de atención de pacientes. Sí ha sido pues algo en algunos sitios masivo que ha hecho que pues mucha gente esté cansada, a pesar de tener ganas de trabajar, de dar pues lo mejor de uno, pues esta situación pues llega a ser pues un poco compleja desde el punto de vista emocional, pues porque ves a mucha gente pues en situaciones muy complejas, ¿no? Y algunas de ellas pues se pueden pues complicar con situaciones pues fatales que no es lo que uno quisiera que sucediera con los pacientes. Sin embargo, pues también parte de esto es
ver que en la actualidad pues ha habido un poco de avance en cuanto al tratamiento y que hay ciertas luces que nos pueden pues ofrecerle a los pacientes una pues potencial eh, pues no digamos cura, sino probable remisión de la enfermedad o adelanto en su padecimiento sin tanta complicación. Y hemos visto también salir a muchos pacientes pues adelante, ¿no? Entonces, tanto son cosas negativas por un lado como cosas pues positivas por el otro, ¿no? Y yo que lo que todos los médicos y el personal de salud queremos es más bien pues que los pacientes les vaya bien. Por eso es que esta pregunta que me hacías antes, de en qué momento ir al hospital, pues es muy, muy importante, ¿no? O sea, si alguien no se siente bien, pues ir inmediatamente, aunque sea un poco de exageración, pero a veces esta exageración hace que recuperemos a estos pacientes que si hubieran llegado muy tardíamente, pues se podrían haber complicado y entonces sí, el desenlace hubiera sido diferente. Claro. También ha sido pues muy un proceso de mucho cansancio pues físico, el hecho de estar portando este traje de protección que es diferente en algunos hospitales a otros por los protocolos que han optado algunos sitios, pero yo nada más les digo, traten de tener 8 horas seguidas un cubrebocas sin tocarlo, es en serio muy complejo. ¿Sí? Son héroes, son impresionantes, la verdad. ¿Has sentido que somos un pueblo agradecido o somos un pueblo muy mal agradecido con nuestro personal médico? Pues mira, yo creo que el mexicano es un pueblo, desde mi punto de vista, agradecido. Yo no he tenido ni he escuchado de las personas que conviven a mi alrededor que les hayan faltado el respeto. Al contrario, han estado muy agradecidos por el seguimiento que les hemos dado, por el cuidado que les hemos dado. Pero no dudo que haya alguien que por temor, por ignorancia, pues por tantas situaciones sociales también, pues puedan pensar lo contrario. Pero desafortunadamente en los medios de comunicación a veces sale más eso que las cosas positivas, ¿no? Yo me llevo pues una muy, muy grata sorpresa de que la gran mayoría de las personas con las que yo convivo, personal de salud y también familiares, pues están contentos de cómo alguien que ha padecido esto pues, y que ha salido adelante, o al contrario, que desafortunadamente no ha ido todo bien, pues están contentos de la atención que se les ha otorgado. Claro, o sea, de entender todo lo que están haciendo, ¿no? Como dices, 8 horas sin tocar el cubrebocas es brutal. Yo lo uso a lo mejor en trayectos de 1 hora, 2 horas, 3 horas quizá, y hay un mareo, siento un cierto mareo y hasta dolor de cabeza. O sea, de pronto como una necesidad enorme de poder respirar y, y no sé si es un tema psicológico, pero siempre como que lo traigo puesto y me pica la nariz, o sea, tengo la sensación de querer rascarme y es brutal, entonces sí es muy admirable la labor que hacen ustedes y pues en mi nombre y en nombre de Radio 13, pues los queremos de verdad felicitar y aplaudir y decir que por favor sigan adelante y que no se den por vencidos y que son nuestra esperanza. Ahora sí que toda nuestra esperanza está en ustedes y en la labor que hacen por todos sus pacientes. Sí, muchas gracias. Y también yo también quisiera comentarles a ustedes que pues no solamente somos nosotros, también es pues cada uno de los que están ahí atrás de esta pantalla viéndonos, pueden hacer un cambio en esta situación, siguiendo con las reglas y las recomendaciones que se han dado por organismos internacionales y nacionales acerca de cómo cuidarnos y cómo prevenir esta enfermedad. No bajemos la guardia, en verdad. El hecho de estar en los hospitales, en atención de ese tipo de pacientes o incluso en la no atención de estos pacientes, en hospitales donde se refieren pacientes, donde no se pueden atender generalmente cosas, pues se llegan pues, a ver situaciones pues complejas de desabasto, cansancio, y todo es por no seguir las medidas muchas veces, por no creer o
por sentirnos fuertes de que no nos va a pasar nada. Claro, esto es algo científico, esto pasa, esto no es una creencia y ahí está. O sea, el virus está aquí y se va a quedar, entonces tengamos como la conciencia de cuidarnos los unos a los otros para que sea mucho más controlado. Exacto. ¿Algo más que nos quieras compartir? Estamos a 2 minutos de terminar. Pues nada más, no dejo de decir que si la recomendación es quedarse en casa, pues hacerlo. Cuidar a las personas adultas mayores es muy importante porque son muy lábiles. Tratar de mantener las medidas de precaución en casa y fuera de casa cuando salimos, o incluso los que tenemos que trabajar en algún otro lugar, lavado de manos, el cubrebocas, y pues guardar la distancia, sumamente importante. Tal vez ya suena muy sonado, pero en serio son las medidas que si fallamos en una, nos podemos infectar. Claro. Muchísimas gracias por este espacio y a seguir, aquí estamos. Ok, Gracias. muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao.